Saludos, en esta ocasión presentaré lo que es la explicación del desarrollo de la tarea 1 del curso de investigación en educación matemática 2. En este caso abordaremos lo que es las teorías educativas sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática. Soy Alfredo José Carvajal Munguía, con número de carnet CM21017. Como introducción tenemos que la enseñanza de la matemática se apoya en diversas teorías. Estas nos ayudan a comprender sobre los métodos de enseñanza que se pueden utilizar y más bien cómo estos se estimulan o responden a las necesidades de los estudiantes o de los métodos que queramos enseñar o aplicar. En esta presentación se analizarán tres enfoques: el constructivismo, el conductismo y la teoría sociocultural de Vygotsky. Cada teoría se explica con definición, aplicación en aula y ejemplo práctico y evidencia de investigación. Esto quiere decir que presentaremos un artículo en donde se nos presenta cómo se aplicó cómo se aplicó la teoría dependiendo del tema que se estaba investigando o la problemática que se quería resolver. Como primera teoría tenemos el constructivismo. Este es el aprendizaje que lo toma como un proceso activo en el que el estudiante construye significados a partir de la interacción con su entorno y conocimientos previos. Es decir, que el estudiante relaciona todo lo que ha aprendido para responder con un estímulo hacia lo nuevo que se le presente. Es como que utilizar herramientas que ha aprendido anteriormente. La aplicación en matemática de esta teoría es muy práctica para la resolución de problemas abiertos, la exploración de diversas estrategias en donde el docente actúa como facilitador guiando con preguntas. Muy importante esta parte, ya que el docente puede reflejarse como un simple facilitador en donde el estudiante pueda apoyarse preguntando o haciendo interrogantes sobre el problema que se esté viviendo en ese contexto. Un ejemplo en el aula para poder entender un poco más este método es que, por ejemplo, si se tienen 24 manzanas y se quiere repartirlas en grupos iguales, ¿cuántos grupos podemos formar? Los estudiantes proponen diversas formas de resolverlo, es decir, que se deja a que ellos piensen y a través de interrogantes sobre cómo responder o cómo empezar a resolver el problema. El docente, como ya habíamos dicho, es un facilitador. Puede hacer preguntas como ¿qué pasa si hacemos grupos de 4 o de 6? Es decir, los múltiplos o las simples tablas que le ayuden a comprender al estudiante sobre cómo hacer los grupos iguales. En el artículo que se investigó sobre cómo se aplica esta teoría, tenemos que fue un estudio a tercer grado en donde se hizo en Vygotsky, el autor, y analizó el impacto de los métodos constructivistas en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de tercer grado. El diseño fue cuasi experimental, con un grupo control, enseñanza tradicional, y un grupo experimental, ya con la teoría aplicada. Entonces se observó que el grupo control de enseñanza tradicional respondió con una media de 48.87 y el grupo con la teoría aplicada con un 59.46, en donde se reflejó una diferencia estadística significativa de PY menor a 0,001. Luego tenemos la siguiente teoría, que es el conductismo. Esta es el aprendizaje, se concibe como un cambio observable en la conducta provocado por estímulos y reforzamientos, según Skinner.
En la aplicación de matemáticas se puede ver como la repetición y práctica constante de algoritmos, es decir, problemas en donde el método para resolver es similar. Un ejemplo práctico son las ecuaciones, ¿verdad? Donde prácticamente solo hay que seguir procesos algebraicos para despejar variables y encontrar la solución. También la retroalimentación inmediata al estudiante y los refuerzos positivos como elogios o puntos extra. Un ejemplo en el aula puede ser la enseñanza de la tabla del 7 mediante una repetición oral, ejercicios escritos y corrección inmediata. La ventaja es que permite automatizar procesos básicos y la desventaja es que limita la creatividad y el razonamiento crítico. ¿Por qué se limita? Porque el estudiante se acostumbra o responde a estímulos en donde los ejercicios son parecidos y solo tiene que aplicar un proceso, por así decirlo, repetitivo, en donde se limita la creatividad porque en cierta forma se tiene que ya como el método para resolver el problema. Y la investigación bajo esta teoría se encontró en un artículo de Jill Matz titulado El conductismo, sus implicaciones para la educación matemática, en donde revisa cómo los principios conductivistas influyen en la enseñanza de las matemáticas. Se destaca que las prácticas tradicionales de evaluación, como la resolución mecánica de problemas y los exámenes centrados en la exactitud de la respuesta, son una herencia directa del conductismo. El estudio de esta investigación concluye que si bien este enfoque puede limitar la creatividad, es útil para el desarrollo de habilidades básicas, ya que permite a los estudiantes automatizar operaciones y procedimientos esenciales antes de avanzar a niveles superiores de abstracción. Luego tenemos la última teoría, que es la sociocultural de Vygotsky. Esta es el aprendizaje de un proceso social que surge de la interacción con otros mediante por el lenguaje y la cultura. En esta teoría es muy importante lo que es el lenguaje, ya que el estudiante puede interactuar con los demás compañeros haciendo resaltaciones sobre lo que aprendió o cómo aplicó los procedimientos, inclusive enseñándole a los demás sobre qué camino siguió para llegar a resolver un problema. Algunos conceptos claves son la zona de desarrollo próximo, el andamiaje, que es un apoyo temporal brindado por el docente y los mismos compañeros, como ya habíamos dicho, y como y la importancia del lenguaje y el diálogo en la construcción de significado, que podríamos decir que es lo más importante. Un ejemplo de esta teoría es resolver la pendiente de la recta que pasa por los puntos A 2,3 y B 5,9, en donde podríamos relacionarlo con un trabajo en pareja, en donde un estudiante guía al otro paso a paso. El docente apoya con preguntas como qué fórmulas recuerdas para la pendiente y qué valores son x1, y1 y x2, y2. Esto como el docente se introduce como para introducir a los demás estudiantes a hacer preguntas y a relacionar y a discutir con sus compañeros sobre qué es lo que se puede hacer, cómo hacerlo y al final si se resolvió, si está bien o está mal. La investigación de esta teoría se encontró en Akendita, en donde un estudio a estudiantes de secundarias en Ghana, titulado Investigación del efecto de la enseñanza socioconstructivista de las matemáticas en el rendimiento matemático de los estudiantes. El papel mediador de la autoeficacia matemática analizó el impacto de la enseñanza socioconstructivista en estudiantes de secundaria. La investigación utilizó ecuaciones estructurales para evaluar cómo este enfoque mejora el rendimiento en matemáticas. Los resultados muestran que la autoeficacia matemática actúa como un mediador. Los estudiantes que participan en clases de estrategias colaborativas
y de viaje no solo tuvieron mejores resultados en sus evaluaciones, sino que también muestran mayor confianza para resolver problemas. Esto confirma la importancia del contexto social en el aprendizaje de las matemáticas. Como conclusión tenemos que el constructivismo fomenta una comprensión profunda y motivación al involucrar al estudiante en la construcción activa del conocimiento. El conductismo, por otra parte, es útil para optimizar procesos y desarrollar exactitud, aunque puede limitar la creatividad. Y la teoría sociocultural resalta la importancia del lenguaje, el trabajo colaborativo y la confianza en la resolución de problemas. Por último tenemos la referencia de las investigaciones de las teorías y la referencia del artículo de la investigación por cada teoría. Como por última, por reflexión general, tenemos que cada una de estas teorías puede ser aplicada con mucha creatividad para poder enfrentarse a las distintas necesidades de cada aula o contexto en el que se viva. Como futuros educadores de la enseñanza, es importante saber y conocer cada una de estas teorías para poder responder a los estímulos o necesidades que tengan los estudiantes.